En la presente veremos el comportamiento de un multietapa, para el cual en su primera etapa implementaremos un TIP 41, el cual es un transistor de potencia con un voltaje colector emisor de 26 voltios, en el cual observaremos sus propiedades de ganancia en corriente en DC, haciéndole un barrido en, en la corriente que es suministrado en la base y ver su relación directamente en la corriente de colector. A continuación estamos viendo cómo se realiza el barrido en ORCAD. Al realizar la simulación nos damos cuenta que primero que todo tenemos que ubicar en esa recta que nos plantean el punto de corriente de colector que estamos buscando, que para el ejercicio planteado es de 252 miliamperios, y ver la corriente de base que es necesaria para que esta corriente de colector sea suministrado. Aquí observamos y ubicamos el punto de la corriente de colector y observamos el valor de la corriente de base, que es de 1.73 miliamperios, lo cual le colocamos el valor a la fuente de corriente independiente en la base, para poder, una vez pasamos a un dominio transiente, ver la respuesta del voltaje entre base y emisor, que es de 690.46 milivoltios. Con estos datos calculados podemos iniciar a hacer nuestro cálculo de nuestra etapa, que para el caso puntual es un emisor común con una fuente de 3 veces mayor al voltaje de salida, que para el caso nuestro voltaje de salida es de 24, por consiguiente asumimos un VCC de 80 voltios para una carga de 95. Entonces tenemos en cuenta que como la ganancia de voltaje en un colector común es 1, entonces en la entrada AC le ponemos una señal senoidal de 24 voltios y comprobamos que esta relación se cumpla de 1. Bueno, como observamos en la gráfica, efectivamente tiene un pequeño desfase dado a los acoples, pero sin embargo este tiene los valores de voltaje. Ahora, lo que realmente necesitamos en esta etapa son los valores de corriente en la carga, que tienen que ser aproximadamente 252. Teniendo en cuenta los parámetros internos del transistor, estamos hablando de una corriente de 244.6 miliamperios, que para el caso puntual lo asumiremos como correcto. La siguiente etapa que necesitamos hacer es una etapa de emisor común, el cual depende de un transistor 2N2222. Ya en esta etapa, como lo vemos en la gráfica, es la primera etapa que nos generará una ganancia, para el caso puntual una ganancia de 12 en voltaje. Entonces, realizaremos la misma operación que hicimos con el transistor anterior, teniendo en cuenta las características físicas de este, que es un transistor de media potencia. En términos de la corriente de base, realizamos un barrido en la corriente de base, cambiando el valor de la fuente, ya que este no va a estar entre 0 y 10 miliamperios como en el anterior, sino este va a tener un valor más pequeño, que lo colocaremos aproximadamente de 100 microamperios con pasos de 0.1 micros. Aquí nuevamente buscaremos el punto de trabajo que nuestra corriente de colector, en el caso puntual la haremos igual a 10 veces igual o mayor a 10 veces la corriente de base de la etapa anterior, todo con fines de que la corriente de base no afecte la polarización de nuestro circuito. Entonces colocamos nuestra corriente de base medida en este lugar para poder observar el voltaje base emisor que tiene en este punto de trabajo, para poder realizar los cálculos de nuestro emisor común para una ganancia de 12. Esto lo hacemos para tener un número, un valor de este voltaje un poco más certero. Ahora pasamos pues a lo que es el esquema de nuestra etapa polarizada en 80 voltios, tal cual como polarizamos absolutamente todo el multietapa. Pusimos una sonda de voltaje en la carga para pues verificar que si cumple esta etapa lo que nosotros queremos, la ganancia. RE, como se comentaba, la partimos en dos. Esto con el fin de garantizar pues la ganancia que nosotros estipulamos. Entonces, pues nosotros vemos que nuestro voltaje de entrada tiene que ser 2 voltios, ponemos la sonda y nos damos cuenta que efectivamente sí está amplificando hasta 25 voltios. Ahora para la etapa de MOSFET nosotros vamos a utilizar una polarización de 24 voltios y en la otra fuente vamos a utilizar nuestro BP, que en este caso lo sacamos de parámetros del componente. Aquí en ORCAD nos dio 1.164, bueno, menos 1.164.
Realizamos un barrido en DC, verificando que la fuente de nuestro interés esté nombrada, bueno, eso esté pues asignada. Ponemos valores que nos puedan permitir ver la corriente IDSS la que estamos interesados hallar. Ponemos la sonda de corriente y ahora nos va a dar un gráfico como este. Buscamos la parte donde están los 0 voltios, ubicamos nuestro cursor y con esto hallamos nuestra IDSS. En nuestro caso fue 100.543 milis. Teniendo esta información, pues ahora nosotros hacemos un bias point, le damos OK, hacemos la simulación y esto lo hacemos para poder hallar nuestro GM. Entonces buscamos nuestro componente, efectivamente ahí está el GM, y ya con estos datos podemos empezar a calcular toda nuestra etapa. Aquí ya la tenemos calculada, pusimos los valores de las resistencias y ahora pusimos la sonda en la carga, pues en nuestro caso la carga era de 1.88K. Simulamos nuestra etapa para poder comprobar que efectivamente nos están dando inclusive más de los 140 milivoltios que tendrían que darnos a la salida de esta etapa, ya que la entrada de la próxima tiene que ser 140 milivoltios. Entonces efectivamente sí nos está amplificando de forma correcta. Ahora vamos a hacer la simulación de absolutamente todo nuestro amplificador multietapa y podemos darnos cuenta que efectivamente nos está amplificando a 22.754. El porcentaje de error nosotros lo adjuntamos dentro de los procedimientos. Para finalizar, comprobamos que la corriente se mantiene y comprobando esto, que claramente podemos observar que sí es, podemos garantizar que la potencia también se mantiene.